Vamos a hablar hoy de tres temas que tienen mucho que ver con nuestra vida, que son la felicidad, el amor y el sufrimiento. En concreto, el tema central es el sufrimiento, pero que para hablar del sentido del sufrimiento tenemos que encuadrarlo en nuestro tiempo, me parece a mí, estas tres grandes temas. Entonces vamos a hablar de felicidad, de amor y de dolor. Tres realidades de la vida y tres realidades muy distintas. Una es una actividad, el amor, algo que hacemos, porque somos sujetos activos, acto de la libertad, amo a una persona. La otra, sufrir, es algo que padecemos, somos sujetos pasivos. La libertad se limita a ver cómo lo vivimos, no a no vivirlo, porque cuando sufrimos, sino cómo lo encaramos. Y la felicidad es un estado, resultado de muchas cosas muy distintas. Y estos tres temas nos ponen a tres desafíos culturales, porque hay un desenfoque en cada uno de ellos que resulta explosivo. Entonces nos ocuparemos de ver el de la felicidad, dónde ponemos la felicidad. Tenemos el problema del amor, de reducir el amor a un sentimiento. Y hablaremos del tema de la vida del dolor. Un combo que hace muy difícil amar, que hace muy difícil sufrir con dignidad y sobre todo que hace muy difícil, si no imposible, ser feliz. Vamos a ver lo esencial de cada una de estas cosas para ver cómo las integramos, porque les adelanto que es muy importante integrarlas. Entonces empezamos con la felicidad. Deseo universal. No existe nadie que no quiera ser feliz. El gran tema de nuestra vida está en dónde ponemos la felicidad. ¿A qué lo atribuimos? Claramente pienso que todos estamos de acuerdo que es el fin de la vida. Todos queremos ser felices y vivimos para ser felices. No hay nadie que vaya con ese deseo de felicidad. El tema es dónde la ponemos, a qué lo atribuimos. Y uno podría hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hay personas que se empeñan en llegar vírgenes al matrimonio? Y es porque están convencidas de que es muy importante para su felicidad matrimonial, para su felicidad en el amor. Porque hay personas que son promiscuas. Y es porque piensan que así serán felices. Le atribuyen al placer sexual un lugar predominante en su vida. Y así podríamos seguir. Porque unas personas no se emborrachan, no quieren complicarse la vida con adicciones al alcohol. ¿Por qué otros se emborrachan? Y es porque buscan el alcohol en la felicidad. Hace años estaba hablando con un universitario que no entendía por qué emborracharse era pecado. Después una larga explicación, porque tuve que darle muchísimos argumentos para vencer su resistencia intelectual. Al final, desazonado, el hombre me dice, pero padre, si no puedo emborracharme, ¿cómo me voy a divertir? Yo pensé, pobre tipo, qué infeliz en sentido propio, porque para ser feliz necesita salir de la realidad, ser otro que no es él, escaparse mediante el alcohol, y estamos complicados. En fin, ¿qué te hace feliz? ¿Dónde pones la felicidad? Es central, porque si erramos, no lo encontraremos. Te decía que desde el punto de vista humano es un tema central. De hecho, toda la filosofía se ha ocupado del tema. Entonces, ¿qué dice la filosofía clásica al respecto? A mí siempre me gustan los griegos, porque los griegos está en germen casi toda la filosofía y de un modo un poco rudimentario muchas veces, que ayuda a entenderlo bien. Pues yo pienso que el gran genio, como en casi todo, es Aristóteles. Aristóteles se plantea dónde está la felicidad del hombre, la felicidad humana. Entonces va como descartando posibilidades. Dice, el placer. Realmente, uno puede decir que un componente de la felicidad es el placer, pasarla bien. Pero Aristóteles rechaza que el contenido esencial de la felicidad sea el placer. ¿Por qué? Porque es algo que está al mismo nivel, es algo que es compatible y que los animales gozan de placer. Entonces dice, la felicidad humana no puede estar al mismo nivel que, entre comillas, la felicidad animal. Dice algo mucho más elevado.
No, dice, el placer no puede residir la felicidad en el placer. Entonces se plantea un segundo estadio un poco más elevado, más humano, que es el honor. No, ser honrado, ser aplaudido, ser reconocido. No piensa ser Messi, ganó su primer Copa en Estados Unidos y piensa, claro, el gozo y la alegría que da que lo aclame tanta gente, tantos millones de personas en todos lados, considerándolo como un genio. Pues esto dice, no, tampoco. ¿Por qué? Porque el honor no depende de nosotros, el que nos honra. De tal manera que, claro, mi felicidad tiene que ser algo que yo pueda desarrollar, que dependa de mí, de lo que yo puedo hacer. No era, Aristóteles recurre a pensar, dice, tiene que ser una actividad cuya realización llene a la persona plenamente. Dice, lo más humano tiene que ser lo más elevado. La felicidad humana tiene que ser un nivel más elevado. Dice, ¿cuál es la potencia más elevada del hombre? Dice, la inteligencia. No, Aristóteles dice algo de la inteligencia. ¿Y cuál es la actividad de la inteligencia más elevada, superior? Dice, la contemplación. Entonces dice, la felicidad propiamente humana, perfecta, tiene que depender de la contemplación. Y entonces, la actividad más elevada de la potencia más elevada, aplicado al objeto más perfecto, Dios. Aristóteles concluye que la felicidad tiene que residir en la contemplación de Dios. ¡Wow! Poderoso Aristóteles. 300 años antes de Cristo, no conoce. Llega que la contemplación de Dios es la felicidad. Obviamente, ¿qué pasa? Aristóteles no sabía, no podía saber que Dios es amor. Y que la felicidad no reside en la contemplación, solamente en la visión, sino que algo mucho más poderoso, que es una unión amorosa. Sí, que incluye la contemplación, pero que lleva a una unión amorosa que identifica, que hace uno. Entonces, Aristóteles. Después de Aristóteles viene una serie de filósofos que bajan ya después de la, podemos decir, del esplendor de la filosofía griega, Sócrates, Platón y Aristóteles, y una decadencia. Vienen dos estoicos, tres escuelas, los estoicos para empezar, que se dan cuenta, dicen, para ser felices hay que ser insensibles, hay que superar el sufrimiento. Hay que, por un lado, bancarse las cosas. Hacerse, no digo insensible, pero más o menos. O sea, que no me afecten. En la medida que no me afecten los problemas, que no me afecten los sufrimientos, entonces seré feliz, porque no tendré lo que me impide cuotas de felicidad. Y lo positivo, si le pegan los estoicos, en que la virtud es camino de plenitud personal. Ahí vamos bien, en una la pegaron. Epicuro, primer hedonista, dice, no, la felicidad está en el placer, una vida placentera. Eso es lo que llena la vida del hombre, lo que aspiramos todos, una vida placentera. Pero Epicuro era vivo, no era como los hedonistas modernos. Él se daba cuenta que los placeres traían problemas muy grandes si vivían desatadamente y llevaban a adicciones, obviamente al alcoholismo, a la destrucción sexual, a la enfermedad, o sea, tantísimas cosas que claramente no eran buenas y que quitaban felicidad. Entonces, paradójicamente, Epicuro acaba en lo mismo que los estoicos, proclamando una autoridad galopante para no frustrarse. ¿Por qué? Porque los placeres activos que él llamaba daban infelicidad a la larga. Entonces había que evitarlos. Entonces había que dedicarse a los placeres pasivos, que es la satisfacción de necesidades. Para Epicuro la felicidad está en satisfacer la necesidad de comer, sin pasarse, la de beber, etc. Todos los placeres, las necesidades básicas de la vida. Y después los escépticos, que dicen no a la verdad. Dice acá, la verdad nos complica la vida. Lo fundamental es la apatía, conseguir la apatía, la ataraxia, que las cosas, en el fondo, coinciden de alguna manera con un planteo general, con los estoicos, en que las cosas no me afecten. Entonces, en ese caso, el sistema para que no me afecten es alejarme
de la verdad y de todas las cosas que me puedan comprometer de alguna manera. ¿Qué dice el cristianismo? Después de haber visto, decir, bueno, la filosofía clásica que nos plantea nos pone, que Aristóteles es claramente un punto fundamental, porque habla de plenitud humana, de algo que llena a la persona plenamente, lleva a su desarrollo pleno, que ahí está la felicidad, porque yo soy pleno. El cristianismo es una gran revolución. ¿Por qué? Porque anuncia una vida perfecta, una vida eterna, completa, definitiva. Al final de la historia, o sea, la meta de felicidad plena es meta histórica, fuera de la historia. Y aquí sí cabe una felicidad relativa, sobre todo que está alimentada por la esperanza. Porque es esa perspectiva de esa felicidad completa y perfecta, plena y absoluta, indestructible, es la que ya aquí en la tierra también nos da felicidad. La gloria eterna. Para lo que vale la pena sacrificarlo todo. Y nos encontramos, podemos decir, los mártires como testigos o prototipos de esa fe en la vida eterna, que mueren felices dando la vida, sabiendo que lo que están conquistando es tanto más grande que lo que pierden no es nada, que es un gran negocio. Ahí se desarrolla también toda la escuela de la iglesia, que es la iglesia y el cristianismo, de entrega total a Dios. Pero entrega la vida porque y sabe que ahí encuentra la felicidad. No porque va a ganar cosas aquí en la tierra, sino porque todas esas aparentes renuncias llenan la vida. ¿Qué pasa después? Y resumiendo infinito la historia, cómo llegamos a lo que estamos ahora, desde la Ilustración, siglo XVII, XVIII, cambia todo. Y podemos decir que aparece la secularización en general, sacar a Dios de la vida, pero sobre todo en este aspecto que estamos hablando de felicidad, la secularización de la felicidad. Es decir, el fin de la historia, la felicidad no va a ser metahistórica, sino intrahistórica. Entonces, tenemos como ejemplo el marxismo, que prometió el paraíso en la tierra. O sea, la felicidad aquí, a través de la dictadura del proletariado y lo que sea, pero eso es lo que llevaría a esta plenitud y al fin de la historia. La última versión, pues la versión liberal también está que el mercado iba a producir la felicidad y que va a ser toda una maravilla, que iba a hacer que todo se derramaran todos y que todos viviéramos siendo egoístamente, llegáramos todos a la plenitud económica y vivir bien. Con la última versión de todo esto, la posmodernidad, que plantea fundamentalmente cómo felicidad es sentirse bien. O sea, lo importante es sentirte bien, estar bien con vos mismo, pasarlo bien. Que tiene muchas ramas y versiones, porque cada uno pondrá ese sentirse bien en distintas cosas, pero esto produce un gran problema cultural. Para comenzar, que es imposible. ¿Por qué? Porque todos tenemos experiencias de que sentirnos bien siempre es imposible. Hay cosas que no nos gustan, cosas que nos molestan, cosas que nos duelen, cosas que salen mal. Y es algo que fundamentalmente no depende de mí. Yo no puedo decidir sentirme bien mañana. No sé cómo voy a sentir mañana, ni el mes que viene, ni dentro de 10 años. Entonces, sentirse bien como objetivo de la vida, como lugar donde reside la felicidad, tiene grandes problemas, como por ejemplo la absolutización del presente. O sea, yo me siento bien ahora. Entonces lleva a ser incapaces de posponer la satisfacción. Entonces yo para ser feliz ahora, no me importa qué va a pasar mañana. Me lo como todo ahora. La plata me la gasto ahora, gano unos pesos y me voy a viajar, me la patino, rápido. Porque lo importante es pasarlo bien ahora, ¿para qué quiero yo guardar para el futuro? Sentirse bien es ahora. Carpe diem. Y crea personas ansiosas, porque están permanentemente, no. Y autorreferenciales, porque el tema es a ver cómo me siento. Y lo paradójico es cuando más testea uno cómo se siente, es que uno descubre normalmente lo que le falta. Con lo cual, crea personas eternamente insatisfechas. Siempre le falta algo, nada le satisface, no puede ser feliz.
¿Por qué? Porque siempre está faltando algo. Siempre encuentra motivos que le faltan, ¿no? Si en realidad si esto le fuera un poquito más, si en realidad esto otro fuera un poquito menos, si yo tuviera, si yo... Entonces encontramos con la generación de cristal. La generación de cristal, algunos la definen los nacidos entre el 1995 y el 2010, cada igual. La verdad que el nombre es muy gráfico. Cristal. Se rompe de nada, no aguanta nada. Yo hablaba con un profesor de una escuela de negocios, que es un tipo que es un genio, la verdad que tiene de hecho, su tesis doctoral es sobre los parques de diversiones, ¿eh? Sobre el negocio de los parques de diversiones. De hecho, para hacer la tesis viajó y usó y estudió un montón de parques de diversiones, los más famosos fuera del mundo. Bueno. Y me decía que están abollados, ¿no?, sus alumnos, tanto en la escuela de negocios como en el grado, una carrera que él da clase, una carrera bastante revolucionaria de creativos, están abollados, golpeados por todos lados. Tenemos una generación con una gran fragilidad afectiva. Yo en Infobae hace un par de meses leí un artículo sobre el tema de la generación de cristal, y la autora decía, es que es gente que se le muere el gato y falta el trabajo, porque le agarra la depre. No es capaz anímicamente de sobrellevar, de trabajar un día que se le murió el gato. Como un ejemplo de la fragilidad afectiva que hay. Entonces, claro, esto lleva a una debilidad notable. Sentirse bien como objeto, sentirse bien como felicidad. Y esto tiene dos grandes consecuencias para nosotros, además de las existenciales que hemos visto que son complicadas. Por un lado, lo lleva al rechazo de Dios. Claro, pues si yo me importa sentirme bien, y Dios no me garantiza que me sienta bien. Es más, Dios permite a veces que yo me sienta mal. Entonces, lo acaban culpando de no sentirse bien, lo acaban culpando del dolor. Entonces, rechazan a Dios porque no les hace sentirse bien siempre. Entonces, dificulta la fe en Dios. Precisamente hace pocos días, el 8 de agosto, recibí el siguiente mensaje por mail. No, me escriben haciendo preguntas a mi blog, que están unas respuestas. Me dice, el sujeto del mail era, quiero creer en Dios, pero la lógica me lo impide, ¿cómo lo supero? Pues me dice, buenas noches, soy ateo. Aunque quisiera poder creer en Dios, la lógica me lo impide. El razonamiento que me impide creer en Dios es que hay demasiada injusticia, inequidad, sufrimiento y pobreza en este mundo, como para que Dios, que podría cambiarlo porque es todopoderoso, y debería cambiarlo porque es bueno, sí. Un inciso y concluye. Entonces la lógica me dice que Dios no existe. Y sin superar esa premisa, se me ha hecho imposible darle la oportunidad a tener fe o creer en Dios. La verdad que duele mucho la pregunta final. ¿Soy un caso perdido? ¿O hay algo que pueda hacer? No es un ateo patotero, es un ateo necesitado. Un ateo que está buscando a Dios y que se encuentra que con su planteo no es imposible para él. Entonces, déjame buscar mi respuesta, porque esa no la puse en el PowerPoint. Lo que le respondo a nuestro amigo James sobre su problema para creer en Dios. Porque evidentemente me digo, perdóname, pero te voy a contradecir. O sea, no es verdad no es verdad que la lógica te lo impida. Te lo impide tu planteo. Ese planteo que tenés, que tiene un punto de partida que es errado.
que no lo podemos encontrar, pero lo encontraremos enseguida en mi teléfono. Aquí estamos. Le pongo a nuestro amigo James. Perdón que te contradiga, pero negar la existencia de Dios por la existencia del mal no parece razonable. Supone un preconcepto, que Dios debería crear un mundo a nuestro gusto, en el cual no debería haber mal. El tema da para mucho, más que para una charla y para escribirte ahora en un mail. Por supuesto que no sos un caso perdido. Dios nos ama, te ama y nos espera a todos. También a vos. Paciencia. La fe no es fruto de la polémica. No pretendo demostrarte nada, sino solo ofrecerte ideas para que pienses. Entonces, le tiro algunas ideas, le tiro un artículo, alguna cosa que había escrito en su momento para una chica que su última barrera para convertirse, para bautizarse, una chica también atea, era precisamente cómo existe el mal en el mundo y Dios no hace nada. La compatibilidad, digamos, de la existencia de Dios con la existencia del mal. Entonces ya, tema interesantísimo, pero no lo que nos ocupa ahora, que es amor, felicidad y dolor. Entonces decía, primera consecuencia que lleva el planteo de poner la felicidad en el sentirse bien, es que lleva al rechazo de Dios. Entonces encontrás mucha gente enojada con Dios. Se alejan, lo cual es patético, porque se alejan del único que le puede dar sentido a su dolor, que le puede dar esperanza, paz y verdadero consuelo. Entonces, medio en broma digo a veces que enojarse con Dios cuando se sufre es casi masoquista. Pues enojarse con la solución del problema del dolor. Y después que es trágico, ¿por qué? Porque sin Dios no hay respuesta. El problema del dolor solo tiene solución encarado con Dios. Sin Dios no lo tiene. De hecho, caben solo dos posibilidades en este tema, que es que el dolor tenga sentido y tenga valor, que es la respuesta de la fe, o que no lo tenga y que no haya respuesta, que es la respuesta del ateísmo, del relativismo, de todo lo que quieras, que no le encuentra valor y que la única respuesta es eliminar, si no se puede eliminar el dolor, eliminar a quien sufre. Entonces, la eutanasia es la gran respuesta al dolor. Claro, una sociedad que la única respuesta que tiene al que sufre es ofrecerle, quitarle la vida, es una sociedad demasiado cruel e inhumana. Primer tema, lleva el brazo de Dios, no nos ocupa ahora. Podés encontrar, si querés, en mi blog, algunasrespuestas.com, un artículo sobre, que se llama Carta a quien sufre, una carta escrita a la que sufre, explicándole cómo vivir el sufrimiento y qué puede hacer. Y uno segundo que es Enojados con Dios, que precisamente explica los problemas de enojarse con Dios ante el problema del sufrimiento. Y ya te prometo que voy a escribir, tengo que terminar, sobre Dios y el dolor. Bueno. Segundo, aunque dice primero, segundo, huida del dolor a cualquier costo. O sea, alejarse de Dios. Entonces, cuando una persona, su planteo existencial es buscar la felicidad en pasarla bien, pasa a ser un objetivo de la vida evitar el dolor a cualquier costo. Eso quiere decir que se pierde lo mejor de la vida. Se pierden la verdad, el bien y el amor. Y entonces la huida del dolor vacía la vida, deja sin sentido y sin valor la vida. Y eso es terrible. Este lo pasamos, que era un video que pasé cuando la di la clase está en vivo. Ahora que estoy grabando, no te lo paso. Lo puedes buscar, It's Got Good, lo googleás en YouTube y lo vas a encontrar fácilmente. Y ahora vamos a unas palabras de Benedicto XVI imponentes. Podemos tratar de limitar el sufrimiento. Podemos y debemos. Luchar contra él, pero no podemos suprimirlo.
Esto lo escribe en su segunda encíclica, que es Spe Salvi. Y dice, precisamente cuando los hombres, intentando evitar toda dolencia, tratan de alejarse de todo lo que podría significar aflicción, cuando quieren ahorrarse la fatiga y el dolor de la verdad, el amor y el bien, caen en una vida vacía, en la que quizás ya no existe el dolor, pero en la que la oscura sensación de falta de sentido y de la soledad es mucho mayor aún. No, la verdad que me pareció una profundidad estas palabras imponentes. No, tres realidades que exponen al dolor. La verdad. No, evidentemente la verdad me pone frente a cosas que no me gustan, a cosas que me hacen sentir mal. Entonces la verdad, y ahí aparece el relativismo, la verdad enemiga del sentirse bien, a veces por lo menos, y por tanto que yo la tengo que cambiar, no la acepto la verdad. El bien muchas veces es arduo, cuesta, exige sacrificio, exige entrega. Entonces también, suprimo la verdad, suprimo el bien para evitar el sufrimiento. Y el amor nos hace vulnerables. ¿Cuánta gente no se casa? ¿Por qué? Porque el amor nos hace vulnerables, para evitar el fracaso matrimonial. Fracasa antes de tenerlo porque fracasa en el amor. No quiere tener hijos. Pero pues un hijo te hace despertar de noche, te hace gastar plata, se enferma, sufrir por él. No siempre hace lo que vos querés, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entonces, claro, las tres realidades que conducen a la felicidad, la verdad, el bien y el amor, las eliminan de su vida y quedan una vida vacía, falta de sentido, una vida frívola, dedicada a sentirse bien, a buscar sentirse bien. Cosa que funciona mientras son jóvenes, tienen plata y buena salud. Porque cuando alguna de las tres cosas falla, ya se pinchó el globo. Y concluía este punto el Papa Benedicto. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. O sea, el tema no es intentar esquivar el dolor absolutamente, porque es imposible, sino desarrollar la capacidad de aceptar las cosas, madurar en esta aceptación, encontrarle sentido, un sentido que aparecerá a través del amor. Por eso, primer gran tema, felicidad, y el gran fracaso de considerar la felicidad, ponerla que resida en sentirse bien, y cómo no funciona. Segundo punto, el amor. La felicidad depende del amor. La felicidad está relacionado con el amor, con amar y ser amado. De hecho, basta pensar existencialmente en la propia vida. Y los momentos más felices de la vida nunca han sido solitarios, sino siempre compartidos. Entonces, no sé, una persona joven, el fin del colegio, el fin de la facultad, compartir, recibirse, un viaje de egresados. Para una persona, el ponerse de novia, la fiesta de casamiento, para un cura ordenarse. O sea, son siempre cosas en las que los demás están y que nunca son en soledad. Cuando uno comparte lo que vive, el amor tiene mucho que ver. Está esencialmente relacionado. Entonces, claro, estamos hechos para amar. Dios, cuando crea a Adán, en el relato de la creación de Adán, es notable la frase. Cuando Dios mira a Adán y mira la creación, no es bueno que el hombre esté solo. Falta Eva. Falta otros para amar. Y otros que lo amen a él, como él merece ser amado. La felicidad especialmente relacionada con el amor, amar y ser amados. El tema es que el amor es una realidad muy compleja. Básicamente tiene, uno puede decir, dos grandes movimientos. Uno receptivo, me aman, otro donativo,
amo. Uno pasivo, recibo gusto, me gustan las cosas, y otro activo, gusto, amo a los demás. Uno hacia adentro y otro hacia afuera. Uno descendiente y otro ascendente. Uno de atracción y uno de entrega. O sea, uno de gusto me hace feliz. Y otro de salida, hago feliz al otro. Es más, me hace feliz la felicidad del otro. O sea, me hace más feliz la felicidad del otro que la mía misma. Entonces, esto clásicamente no son lo mismo, pero eros y ágape. Eros, amor explosivo, de pasión. Ágape, amor de entrega. O concupiscencia. Amor de concupiscencia, amor de gusto. Lo que sería pizza love. Amo la pizza. Me gusta la pizza, la amo, la disfruto. Pero ¿qué amo de la pizza? El gusto que a mí me produce. La pizza en sí misma no me importa. O sea, no es que si ya comí suficientemente y dejo pizza, sufro por la pizza. Pobre pizza, va a ir a la heladera. Pobre pizza, papá, se va a pudrir, entonces va a ir a la basura. No, es que la pizza no me importa lo que es. El amor de gusto. Y el amor de benevolencia, que es el amor de compartir, de dar, que a mí me hace feliz el otro. Es el típico amor de madre. Una madre es mucho más feliz con el éxito de un hijo que con el éxito propio. Y la hace feliz. Cuando uno quiere a alguien, vamos al caso de los sacerdotes, no te imaginas la felicidad que nos da. Cada vez que una persona viene angustiada a nosotros, se confiesa, pide perdón a Dios y se va llena de paz y de alegría. La alegría que te da la alegría del otro es desbordante y te llena la vida, el corazón, absolutamente. Porque el amor es fuente de la causa de la felicidad. Pero ¿qué pasa? Ahora, si estos dos movimientos, el primero no evoluciona al segundo, queda inmaduro, queda primario. Solo tiende al egoísmo. Claro, pues yo no puedo amar a una persona como amo a la pizza, que no me importa lo que le pasa, porque el otro pasa a ser uso para mi propia satisfacción. Lo uso cuando me cae bien, lo uso cuando... Y esto es terrible. Vamos a ver, contaba este profesor que había organizado con sus alumnos una visita soñada a un lugar, la clase de la Universidad de Buenos Aires, a un lugar, un emprendimiento muy bueno, muy más divertido. Y le dice a los alumnos, para estudiar cómo es el negocio ahí, una serie de cosas, les plantea, tal día vamos ahí, nos reciben. Es libre, va el que quiere. Ahora, el que se anota y no va, yo lo mato. ¿En qué sentido? No le invito nunca más a nadie, a nada. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir a esta gente que voy a ir con tantos alumnos y después caigo con 13, porque pago un papelón. ¿Qué pasa? Llega el día y la mitad de los que anotaban no fueron. ¿Pero por qué no van? No tanto porque les interesa, pero si les sale un plan más divertido, un plan mejor, no van. Porque solo se miran el ombligo, solo les importa sentirse bien. Entonces, claro, la realización personal pasa por el amor, salir de uno mismo, encontrarse con el otro, enriquecerse, satisface, llena de alegría, llena la vida, ha de sentirse pleno. Es mucho más que cualquier otra cosa, cualquier otra adrenalina que una persona pueda sentir en la vida. Vamos al tercer problema, el problema del dolor, porque es un problema. Mientras no le encontremos respuesta, sentido y valor, es un problema gravísimo. Cuando encontramos sentido y valor, ya es distinto porque tiene utilidad. Premisa. No es fácil, es un misterio. Ese chiquito que tiene una escalera que es mucho más grande que él para subir. Y le costará mucho esfuerzo subirla. Irá escalón a escalón. Cada escalón es casi más grande que sus piernas para subir ahí. Nosotros pasa algo parecido. Nosotros no llegamos nunca a resolver el tema del dolor de tal manera que es clarísimo, absoluto, resuelto, que venga lo que sea. Es un poquito más complicado.
Bueno, como todo problema te decía hay que resolverlo. Primero, exige realismo. El dolor existe. Todos sufrimos. Es un hecho. Claro, la rebelión contra el dolor produce más dolor. Como decía, hay dos opciones. O no tiene sentido o sí lo tiene. Punto. La respuesta es decisiva a la hora de la felicidad, porque el dolor existe. Entonces, yo solamente puedo ser feliz cuando no siento dolor, cuando me siento bien, soy un infeliz. Porque en parte de mi vida importante, yo no lo paso bien, yo sufro, o sufre gente que está alrededor mío que me produce sufrimiento a mí. Entonces, yo no soy capaz de conseguir ser feliz, incluso ante el dolor, ante el sufrimiento, estoy complicado. Entonces decía, sin Dios no hay respuesta. Porque sin creador que finaliza lo que crea, no hay dirección y por tanto sentido. Sin Dios la vida no tiene sentido. Y si no tiene sentido, solo queda el placer. El planteo romano que recoge San Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Cómo se vamos? Ya, hacémoslo bien y chao. No hay más que esperar esta vida. Lo que pueda ofrecer de placer, de riqueza, de poder y nada más. ¿Qué pasa? Con el sufrimiento desde el rechazo no se puede entender. O sea, el peor negocio cuando uno sufre es enojarse con el sufrimiento. Es decir, no puede ser. No, no, che, sí, está sufriendo. No lo quiero. Sí, ok que no lo quieras, pero está. ¿Qué hacemos? Exigir a Dios de explicaciones. Dios, demostrame, Dios. Si Dios, cuando uno es patotero con Él, cada vez que le piden milagros patoteramente para demostrar que Él es Dios, no los hace. Pues Dios resiste a los soberbios y a los humildes les da su gracia. Y esto además también desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista humano, cuando uno se tensiona duele mucho más el dolor. ¿No? Yo hace bastantes años me agarró un cálculo de riñón en la cumbre de un cerro en Tafí del Valle. Me tuve que bajar, no más que iba con un tipo grandote que fue capaz de bajarme casi colgando de él, bajé del cerro. Esa noche que la pasé en Tafí del Valle en la casa de un médico amigo fue la noche más dolorosa de mi vida. Además ni sabía que tenía todavía, no había analgésico porque no había bajado a la ciudad, hasta en los 80, o sea que estábamos todavía hace bastantes años. Ahora, yo me da cuenta, cuando estaba duro me dolía mucho más. Cuando quería relajarme, wow, bajaba claramente el dolor. Entonces, ¿qué hacemos con el sufrimiento? ¿Qué hacemos? ¿Se puede pretender que todo salga bien? No, no se puede pretender. A veces salen mal. O sea, Messi algún partido va a perder y de hecho pierde. Le costó bastante ganar un mundial. ¿Es posible sentirse bien siempre? No. ¿Cómo ser feliz cuando nos sentimos mal? Es posible. El Evangelio dice que sí. Es el tema central de las bienaventuranzas. Dentro de los pobres, los que lloran, los que sufren, los que son perseguidos, los que sufren injusticias. Bienaventurados, felices. Entonces, bueno, el Evangelio dice que sí, ya veremos. La cuestión del poblado humano es la capacidad de sufrir. Claro, si mi nivel de frustración ante el dolor es bajísimo, el umbral, yo ante el menor dolor me parece insoportable, insufrible. Entonces vivo siempre en una situación de desesperación ante el dolor. De una sana capacidad de sacrificio, una sana capacidad de sufrir, de darle sentido, de darle valor, de convertir el dolor en algo valioso. Ese es el desafío. ¿Cómo transformo el dolor? Evidentemente te darás cuenta que aquí juega un papel fundamental para un cristiano la fe, la esperanza y el amor. Porque la fe me enseña el sentido, la esperanza me muestra un bien en eso y el amor lo transforma. Pero la solución está, podríamos ir a dos niveles.
El primero es obvio. Procurar eliminar todo sufrimiento evitable. Hacerlo más suave el sufrimiento, todo lo que se pueda. De hecho, la medicina, me parece que alguien me decía que en los últimos 10, 20, 30 años, de las cosas que más han mejorado, más ha progresado, es la medicina del dolor, el tratamiento del dolor. De hecho, me parece que hoy ya nadie muere angustiado, asfixiado, etcétera, porque en el peor de los casos lo sedan. La persona puede morir en paz. Pero te decía, eliminar, suprimir, limitarlo lo más que se pueda, que nunca se considera del todo, pero que podemos seguir avanzando. Y sería bueno seguir avanzando. Y la segunda es encontrar su sentido, su valor, aprender a vivirlo. Algunos bienes humanos del dolor. ¿Para qué sirve el dolor humanamente? Previene de la frivolidad. El dolor desestupidiza. Cuando uno sufre, uno es más profundo. Uno aprende a ver en profundidad. Me impresionó una vez en un hospital, atender a un paciente enfermo de cáncer terminal, que estaba ciego, el hombre, muy limitado. Un hombre que llevaba una vida muy desordenada, muy poco espiritual. Y el cáncer lo había convertido. Lo que me impresionó es la sensibilidad espiritual de este hombre, mucho más que la normal. Claro, a ese hombre el dolor le hizo descubrir otro mundo. Aprendió a descubrir cosas que antes era incapaz de ver. El dolor nos sensibiliza. Claro, la experiencia del dolor hace que uno comprenda el dolor de los demás sensibles. Purifica nuestra intención para todo. Si todo lo que hago me sale bien, corro el riesgo de hacer las cosas por egoísmo. La oración, por ejemplo. Si yo siempre que hiciera oración me sintiera bien, corro el riesgo de usar a Dios como una droga para sentirme bien. No, pero en la oración yo purifico mi intención cuando no me sale, cuando me duermo, cuando estoy aburrido, cuando paso momentos de aridez y de sequedad, cuando no tengo ganas. Y se empeño por buscar el amor a Dios con sacrificio. Purifica mi intención. La hace más santa, más pura, más sana. Nos fortalece. Obviamente, el gran problema de la generación de cristal la tienen los padres. El empeño loco porque no sufran en lo más mínimo los hace más débiles. Tema de bullying. Siempre ha habido bullying. Yo me llamo Eduardo María Volpacchio. Vi con María, una chiquito del colegio, me tomaban el pelo, llamaban María, nombre de mujer. ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¿A quién no le tomaron el pelo cuando era chico? No, pero el bullying, es cierto que las redes sociales hace que sea mucho más cruel, porque ya no es solamente a nivel de los compañeritos del colegio, sino que se proyecta mucho más grande. Pero en cualquier caso, y es el bullying, pero que no somos capaces de soportar a que nos tomen el pelo. El sufrimiento nos fortalece. Nos hace más profundos, ya lo decía antes. Nos madura. Una familia que hay un enfermo, un hijo enfermo, los demás hijos maduran mucho más grande, mucho más rápido. Nos purifica el alma. Bendito sea el dolor que nos va a ahorrar toneladas de purgatorio. Mal negocio dejar toda la purificación para después. Un cristiano dice, che, es buen negocio. San José María, un poco en broma, dice, prefiero que me peguen aquí a que me peguen en el purgatorio. No hacen misericordioso y comprensivo con los demás. Es un punto importante. Claro, el dolor hace que a uno se desarrolle la misericordia. Uno se compadezca, sufra con los demás, que uno acompañe, que uno sea compasivo, porque uno lo ha vivido. Entonces, claramente, esto nos hace bien, porque nos hace experimentar cómo los demás podemos ayudarnos. Contribuye al crecimiento de la humildad y vacuna contra la soberbia. Evidentemente, el sufrimiento, el fracaso,
es experimentar nuestra limitación. Y eso lo podemos aprovechar para ser más humildes, cosa que la que ganamos muchísimo. Y como te decía, nos vacunamos la soberbia. ¿Qué dice la Escritura del tema del dolor? Mira, no le escapa el tema, no lo ignora, está muy presente en la vida del ser humano. Y de hecho, en toda la Escritura, en ningún momento le esquiva el tema del dolor. Génesis, empieza la Escritura. Creación, capítulo 1, capítulo 2, paraíso. En el capítulo 3 se pudre todo, pecado original. Enseguida, Caín mata a Abel por envidia. Primer homicidio de un inocente. Injusticia ya de entrada, inocente, más inocente que Abel, difícil. Noé, el mundo está infectado de mal. Y Dios quiere purificar el mundo. Y para eso el diluvio. Abraham, Dios le promete una descendencia, que era un pueblo a partir de él, no puede tener hijos. La promesa se retrasa, se retrasa, se retrasa. Y pará, Dios, ¿por qué no le facilitaste la cosa? Y le diste hijos siendo joven. ¿Vos no le diste 10 hijos? No le diste uno. Y ese hijo solo va a tener solo 2. Imagínate. Bueno, José, bisnieto de Abraham, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos. O sea, Dios quiere mandarle al pueblo de Egipto para que ahí crezca y se consolide como pueblo. ¿Y cómo hace? Hace que el pobre José lo vendan como esclavo. Extorsionado. Acaba en una cárcel. Una loca que quería usarlo como amante. Y él no es honrado, no quiere. Acaba en la cárcel. Y la cárcel es donde el faraón encontraron los sueños de los... ¡Qué bárbaro! Job, el sufrimiento del inocente. El libro de Job es todo el libro, es un tipo inocente, más bueno que Job y le pasa todo. No es posible que a un inocente le pasen cosas malas. El anuncio del Mesías incluye de manera esencial los cantos del siervo de Yahvé. O sea, el Mesías sufriría mucho y moriría sufriendo. Y así dicen las que dice el Nuevo Testamento. Dios se hace hombre y asume la limitación, el dolor de los hombres. José y el embarazo de María. Pobre José, ¿por qué Dios no le avisa? Gabriel, después de anunciar a la Virgen, va José, José, no te preocupes, tu mujer va a conseguir por el Espíritu Santo, tranqui, no te asustes. No. Misterio. Belén, hay que ir a Belén. Embarazada de 8 meses, 9 meses. Dios no les ahorra problemas. Presentación en el templo, 40 días, Simón. ¿Qué le dice? Será signo de contradicción. Y la Virgen, una espada traspasará tu alma. No le dice, María, todo te va a ir bárbaro, espectacular, con el Mesías va a ser la reina del universo. Vas. Egipto, hay que ir a Egipto, la matanza de inocentes. Hasta perderlo, hasta que se pierda el templo a los 12 años. ¿Qué necesidad podría decir uno? No les ahorra nada. Ahora, y Dios le hace suyo el dolor, y tiene la peor de las muertes. ¿Y cuáles son los grandes temas de su predicación? Las bienaventuranzas, la paz, la confianza, y una gran promesa de felicidad. Y el gran tema del cristianismo es la conexión entre gloria y muerte. Tema de la transfiguración, el 6 de agosto celebramos la fiesta de la transfiguración, de Jesús glorioso, mostrando su gloria en el monte Tabor. ¿De qué habla con Moisés y Elías? Habla de su paso por la cruz. Gloria y cruz van juntos. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Es parte de la lógica divina. Muerte y resurrección. Para morir hay que resucitar. Entonces, cuando decía que todos íbamos a sufrir, estaba con chicas delante, en todas
profesionales jóvenes que escuchaban la charla, le digo, bueno, vos vas a sufrir, y le vas a sorprender. Le digo, claro que sí, vos, yo, todos. O sea, vos te vas a morir. Y me dice, ¿y sí? Como que, supongo que sí, no, claro que te vas a morir. ¿Por qué? Pues para ir al cielo hay que morirse. Si uno no se muere, no se va al cielo. ¿Es divertido morirse? No, no es divertido. Ahora, si queremos ir al cielo, tenemos que morirnos antes. Cuando Dios quiera. Los podemos ser humanos. Pero ya se ve que no es algo tan trágico. Vamos a acabar con unas palabras de Benedicto XVI. Te decía que grandes temas culturales, ¿no? Felicidad, amor, sufrimiento. Benedicto XVI, pienso yo, de los hombres más sabios del siglo XX, cuando es elegido Papa, dice, primera encíclica, ¿cuál es el gran tema de nuestro tiempo? ¿Qué necesita la gente? Y escribe, Deus caritas es. La sociedad, en el mundo actual, no sabe amar, ha perdido la brújula del amor. Hay que enseñarle a amar. Deus caritas es. Imponente. Segunda encíclica dice, ¿cuál es el segundo gran bache, laguna, sufrimiento de la humanidad? Ha perdido la esperanza. ¿Con qué les responde? La encíclica Spe Salvi. Que te la recomiendo, espectacular, porque evidentemente sin Dios no hay esperanza. Sin Dios hay esperanzas chicas. No tiene esperanza de que su club gane no sé qué, que uno consiga tal premio, que uno haga tal otra. Sí, pero esperanza sólida, definitiva y absoluta, la gorda, 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 lo importante que llena la vida, no hay. ¿Por qué? Porque la previsión humana es que envejeceremos, nos enfermaremos, nos acabaremos muriendo. O sea que sin esperanza sólida, la demás esperanza no sostienen la vida. Entonces, en la encíclica Spe Salvi, el último capítulo, el Papa habla de lugares en los cuales se ejerce la esperanza, hay que aprender a vivir la esperanza. Y uno de ellos, te lo recomiendo, es el Papa, cuando el Papa habla del dolor. El último punto, pasa al último capítulo, buscar esperanza en el dolor. Entonces vamos a hablar qué nos dice algunas ideas solamente del Papa ahí, porque me parece que es interesante, muy importante el agarrar, el entenderlas. Dice el Papa, la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. Qué fuerte. La grandeza de la humanidad. O sea, grandes hombres, grandes mujeres o miserables. La diferencia entre la grandeza y la miseria humana. Dice, esencialmente, de los componentes más esenciales, la relación con el sufrimiento. ¿Qué actitud tengo yo con el sufrimiento? Hace bastantes años leí una novela que se llamaba La piedra de toque, que era hablaba la vida de una persona con parálisis cerebral. Y la tesis del libro era que una persona con una discapacidad, con un problema físico, es una piedra de toque para descubrir la propia humanidad. ¿Cómo soy yo? O sea, cuando trato con una persona enferma, una persona que tiene problemas, una persona que sufre, huyo, y claramente mi calidad humana es bastante limitada, bastante negativa. Si me mueve a compadecerme, a darme, a favorecer, quiere decir que mi calidad humana es muy grande. Bueno, acá lo dice el Papa, esencialmente relacionado. Entonces dice, una sociedad que no logra aceptar a los que sufren, y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. Fuerte. Una sociedad, te decía, que no es capaz de compartir el sufrimiento, que no es capaz de ayudar, que no es solidaria, que no cuida a los que sufren. Que la respuesta es eutanasia. Sigo en Twitter a un catalán español, gran luchador, porque consiguió la ley de ELA que se aprobó en España en el Parlamento por unanimidad. El gobierno socialista nunca quiso hacer operativa, porque él dice, yo
vivo porque tengo recursos para vivir. Hay mucha gente que no le queda, no tiene. De hecho, este hombre, que es gran defensor de la vida en Twitter, él cuenta cómo más de una vez ha ido una asistenta social a ofrecerle la eutanasia como gran regalo. Qué cruel. Un hombre que quiere vivir y que ha hecho una ley para ayudar a los que tienen vela y todo. Es como si a Esteban Bullrich aquí le fueran a ofrecer, che, Esteban, te regalo la eutanasia. Mirá qué regalo tengo para vos. Sociedad cruel e inhumana. A la vez, la sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos no son capaces de hacerlo. Aquí el problema no echemos la culpa a la sociedad, entre todos por nosotros mismos. En fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si no logra encontrar personalmente al sufrimiento un sentido, un camino de purificación y maduración, un camino de esperanza. Por eso acá el desafío es personal, hay que velar por las leyes del Estado. Acá ya tenemos 5 proyectos de eutanasia en el Congreso. Pero el tema pasa por uno, empieza por uno. Y eso es lo que era nuestro gran desafío, que tenemos que aprender a vivir. Dice el Papa, sufrir con el otro, sufrir por los otros, sufrir por amor de verdad, por amor de la verdad y la justicia, sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamentales de humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Desde los cristianos tenemos un gran apoyo, un gran sostén, que es la fe, que es el ejemplo de Cristo, que es lo que enseña el cristianismo. Pero lo vamos a acá desde el punto de vista meramente humano. Dice, una sociedad que no es capaz de sufrir por la verdad, por el amor, por la justicia. Claro, es una sociedad que está destruyendo, ha perdido los valores fundamentales de la humanidad en cuanto a humanidad. P. Salvi 39. Y ya para terminar, un poema súper conocido de Santa Teresa, que tiene una sabiduría imponente. Nada te turbe. Nada te turbe. Que nada te turbe. ¿Qué te turba? No, Teresa te dice, nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa. ¿Cuántas veces una persona sufre infinito por una cosa que pasa volando? Hay gente joven que parece que su vida se queda sin sentido por algo que después de los 6 meses ni se acuerda qué era, más o menos. Todo se pasa, Dios no se muda. Dios está siempre a nuestro lado, Dios siempre nos acompaña, sosteniendo, dando valor. La paciencia todo lo alcanza. Todo lo alcanza. La paciencia hace que el sufrimiento sea distinto. Quien no los tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Que esa sabiduría de Teresa, ojalá la tengamos en el corazón, ojalá la tengamos en la cabeza. Y así aprenderemos a ser felices siempre, también cuando nos toca sufrir. No somos fanáticos del sufrimiento, no somos masoquistas, no amamos el dolor. Nosotros queremos disfrutar de la vida, disfrutar de que mi equipo, River, salga campeón, este año de nuevo. Lástima que perdimos la Libertadores. Pero queremos ser felices, queremos tener amigos, queremos disfrutar de la familia, queremos disfrutar de la gente, queremos tener éxito, queremos hacer deporte, queremos amar el buen cine, la música, lo que sea. Pero también hay que ser felices cuando hay dolor, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, sin exagerarlas, porque eso hace que una persona sufra mucho más. Entonces, hasta aquí la teoría. Ya cuando terminaba esta charla, después me decían, padre, tenemos que seguir, y con la parte más práctica, digamos, cómo, bueno, quedamos para la próxima, para otra vez poder seguir. Muchas gracias por tu atención. Ahí tenés una foto de mi ordenación sacerdotal hace ya 35 años, con el gran San Juan Pablo II que me ordenó sacerdote. Si me querés encontrar en otros sitios, me encontrarás en Twitter, donde ahí me dedico a defender la vida. Mi cuenta es @edgolpa. También en mi canal de YouTube, en el que tenés ahora esta charla, la voy a